Saludos, hoy vamos a hablar del tema de las maletas nucleares. El tema de hoy es para recordarle a las personas que, como yo, vivieron parte de la Guerra Fría, de que estos artefactos explosivos existían y eran una amenaza inminente a nuestras vidas. Y para darle esta información a los jóvenes, a los millennials que tal vez la desconocen, pues resulta de que para la década de los años 1990, cuando cayó la Unión Soviética, 3 rusos de diferentes agencias de inteligencia vinieron a vivir a los Estados Unidos y fueron entrevistados no solamente por el FBI y por la CIA, sino también por diferentes programas de televisión. Uno de estos rusos tenía el nombre de Alexei Yablokov, y Alexei Yablokov se conoce como el padre del movimiento ecológico de Rusia, y él fue asesor científico del presidente Yeltsin. Alexei indicó ante un comité del Congreso y el Senado, el Comité de Seguridad Nacional, de que tenía conocimiento de que Rusia había fabricado unas maletas que contenían un artefacto nuclear y que este artefacto nuclear tenía más o menos una potencia de 1 kilotón. En ese mismo año, el año 1997, apareció una entrevista en 60 Minutes de un asesor ruso de seguridad llamado Alexander Lebedev. Alexander Lebedev indicó de que Rusia tenía por lo menos 250 maletines nucleares y que en una de sus inspecciones, donde se supone que hubiesen 132 maletines nucleares, solamente encontró 48. Así que están perdidos alegadamente 84 maletines nucleares con una potencia estimada de 1 kilotón. Recordemos que la explosión de Hiroshima fue más o menos 15 kilotones. Así que estos maletines podríamos dar un estimado de que tienen básicamente el 10% de la potencia de la bomba de Hiroshima. Así que hasta ahora tenemos 2 rusos ligados a las agencias de inteligencia de Rusia y de la antigua Unión Soviética y allegados al presidente Boris Yeltsin. A estos 2 rusos se le suma la figura de otra persona. Esta persona pertenecía al GRU, que es el Directorio de Inteligencia de Rusia, que está por encima de la KGB. Este caballero tenía el nombre de Stanislav Lunev, y el señor Lunev indica de que estos maletines nucleares se repartieron por el mundo a lugares, a blancos de interés de la Unión Soviética, porque eran mucho más efectivos. No es lo mismo uno lanzar un cohete nuclear desde Rusia que poner un maletín nuclear al frente de Casablanca, directamente en el blanco que desean destruir. Así que ahora tenemos 3 rusos hablando de maletines nucleares,
Uno de ellos indicando de que hay maletines nucleares por todo el mundo, pero primordialmente en los Estados Unidos, que era el enemigo principal de la antigua Unión Soviética. Y estas tres personas trabajaron bajo la Unión Soviética y bajo el nuevo gobierno ruso, debajo de Gorbachev y de Yeltsin. El testimonio de Lunev es mucho más preocupante, porque como dije anteriormente, hay bombas atómicas en estos maletines dentro de los Estados Unidos. Él indicó de que estos maletines se le entregaron a agentes independientes de la KGB, agentes durmientes que están dentro de los Estados Unidos esperando una instrucción, una orden para llevar estos artefactos a los blancos donde tienen que detonar. Lunev trabajó con la CIA y con el FBI para tratar de encontrar estos artefactos dentro de los Estados Unidos. Pero según la información que está escrita, no fueron exitosos en encontrar los dispositivos nucleares, porque aparentemente podemos especular de que los agentes de la KGB a cargo de estos dispositivos los relocalizaron y los escondieron en otros lugares. Podemos seguir especulando y decir de que cuando estos agentes de la KGB se enteraron de que personas como Yablokov, como Ledev, como Lunev estaban hablando de estos maletines nucleares, esa fue la señal para que ellos procedieran a relocalizarlos. La posición del gobierno ruso y la posición de los Estados Unidos es que el asunto de los maletines nucleares es un tema de ciencia ficción, que no existen, que no existía la tecnología para hacer una bomba nuclear que cupiera dentro de un maletín, y que es un tema más bien que le compete a las series de ciencia ficción de televisión y de la industria del cine norteamericano. Por años el congresista Kurt Weldon de el Comité de Seguridad Nacional, que vio este caso en el 1997, caminaba por el Congreso con una maleta que simulaba uno de estos artefactos nucleares para tratar de tener la credibilidad del Congreso de que había que hacer algo para proteger la nación americana de estos artefactos. Más tarde, el representante de Arizona, conocido como Trent Franks, indicó de que existe el peligro de que un artefacto nuclear pueda ser introducido a los Estados Unidos a través de la frontera de México en conjunto con contrabando de narcóticos y otras drogas. Y también este individuo indicó recientemente, tan reciente como el año 2017, de que el muro entre Estados Unidos y México es necesario para impedir de que una bomba nuclear pueda entrar al país. También podemos recordar cómo estos maletines nucleares se utilizaron para meterle miedo a la nación americana, indicando de que Al Qaeda había informado que tenía uno de estos maletines en su posesión, y que también ISIS mencionó en alguna ocasión de que tenía uno de estos maletines nucleares de la antigua Unión Soviética. Pero recordemos, 3 rusos en ocasiones diferentes indicaron de que estos artefactos existían. La justificación para tratar de respaldar de que estos maletines nucleares son imposibles es que se indica de que pesarían demasiado y una persona no podría cargar una bomba nuclear portátil porque pesaría mucho más de 100 libras.
y que no se podría hacer de un tamaño que quepa dentro de una maleta. Pero vayamos a la década de los años de 1950, donde los Estados Unidos estaban haciendo todo tipo de bombas atómicas. Y durante ese periodo desarrollaron lo que se conoce como la cabeza nuclear M54. Y esta cabeza nuclear se podía instalar en un tipo de bazooka llamada la bazooka David Crockett, que tenía una potencia de más o menos 1 kilotón. Y también recordemos que desarrollaron una especie de mochila para tener esta misma cabeza nuclear dentro de esta mochila, y esta cabeza nuclear podía ser localizada de la misma forma en diferentes puntos alrededor del mundo para destruir con una detonación nuclear algún blanco de interés. También esta cabeza nuclear, la MK-54, se puso en pequeños misiles, así que pequeños aviones de combate podían transportar misiles con esta pequeña cabeza nuclear con una potencia de 250 a 600 toneladas de TNT. Y para que usted pueda tener una perspectiva de qué representa 250 a 600 toneladas de TNT, recuerde que la reciente bomba que se tiró en Afganistán, la MOAB, tenía una potencia de 10 toneladas de TNT. Por lo tanto, estamos hablando de una explosión de que sería más de 100 veces la explosión del MOAB. Como ustedes saben, la bomba conocida como MOAB tiene un largo de 30 pies y tiene un peso más o menos de 21.000 libras. Mientras que la cabeza nuclear MK-54 pesa unas 55 libras aproximadamente. Y cualquier persona puede cargar 55 libras. No solamente eso, tenemos el asunto de que la cabeza nuclear MK-54, en pruebas hechas en el año 1958 en el área de Nevada, lo que conocemos como el área 51, demostró que su potencia se puede elevar a 6 kilotones, y eso es la mitad de la potencia de la bomba de Hiroshima. ¿Por qué hablo de la cabeza nuclear estadounidense MK-54 y la comparo con la bomba MOAB? Porque si en la década de los 50 los Estados Unidos pudieron desarrollar un artefacto atómico y tan mortífero en un envase tan pequeño, entonces, más de 10 años después, yo considero que es posible que los rusos hayan desarrollado un artefacto nuclear que se pueda introducir dentro de un maletín común y corriente. Si usted se encuentra uno de estos maletines, se encontraría un sistema de control y un cilindro metálico. A ambos lados del cilindro metálico habrían explosivos que, cuando explotan simultáneamente, impulsan al centro o al medio de este conducto el material nuclear, que llega a su masa crítica, y entonces se crea la explosión nuclear. La única aparente buena noticia que tiene todo esto
es que, según lo que está escrito, puede que se usó un material conocido en inglés como trillium para hacer la explosión nuclear, y este material radioactivo tiene una media vida de más o menos, según ellos indican, de 12.5 años. Así que cada 12.5 años se puede decir de que esta bomba tiene la mitad de su potencia. Pero yo no soy físico, así que estoy especulando. Y si la media vida no es de 12.5 años, es de un siglo o tal vez miles de años, estas bombas portátiles nucleares van a ser un peligro constante hasta que se puedan localizar. El señor Lunev desapareció de la vida pública en el año 2000. Está supuestamente bajo un programa especializado de protección de la CIA y del FBI. Pero usted va a tener que tomar una decisión. ¿Le va a creer usted al gobierno ruso y al gobierno de los Estados Unidos de que estos maletines nucleares son ciencia ficción e imposibles? ¿O le va a creer a ex oficiales de inteligencia de la antigua Unión Soviética como Yablokov, como Lebev y como Lunev, de que estas armas realmente existían y que posiblemente estén escondidas en Estados Unidos y en otras partes del planeta? Recordemos, son 84 maletines nucleares desaparecidos, según el testimonio de Alexander Lebev. Pero esto no termina así. En el testimonio del señor Lunev, este también indicó de que en diferentes partes de los Estados Unidos hay almacenados poderosos venenos para envenenar los recursos de agua de la nación americana. Pero eso lo discutiremos en el próximo programa. Con esta información los dejo y espero que mediten en las palabras que yo acabo de decir, porque yo personalmente entiendo de que no estamos hablando de ciencia ficción. Nos vemos en el próximo programa.